No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca es mi Cristo, y mi fe desfallece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Adelante, gracias. De su mano me sostendrá. Amén. Dios bendiga a todos ustedes en esta mañana. Bienvenidos a esta escuela dominical. Vamos a inclinar nuestros rostros delante del Señor. Padre Celestial, te agradecemos primeramente, Dios, por la vida que tú nos das, por permitirnos, Señor, ver la luz del sol en este día. Señor, gracias por el aire que respiramos. Gracias por tus misericordias que se renovaron para nosotros en esta mañana, Señor. Ahora, mi Dios, te pedimos que tú vengas, Señor Jesús, y nos instruyas a través de tu palabra, Señor, ya que, Padre, ese es el propósito de estar aquí. Tú estás formando una iglesia, Señor. Tú eres el gran escultor, nosotros somos esa mole de piedra que necesitamos que el cincel y el martillo nos vaya formando a tu imagen, Señor. Por eso estamos aquí, Dios, solamente, oh Dios, con esa intención de que tu palabra, Dios, esté formando individuos a la estatura de Cristo, Señor. Así que, Padre, te ruego que en esta mañana tú me ayudes en la exposición de tu palabra y a todos nos des el entendimiento de ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a ir una vez más al Evangelio según San Mateo, el capítulo 13. Vamos a ver el verso 33. Este tema le hemos titulado, como Jesús lo dice en cada principio de estas parábolas, el reino de los cielos. Esta es la clase número 10 y en esta mañana vamos a hablar sobre esto a lo cual compara Jesús el reino de los cielos. En el verso 33 dice: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Amén. Tome su asiento. En esta mañana voy a hablar precisamente sobre lo que es la levadura, según a lo que Jesús se refiere aquí en esta porción de la Escritura. Bueno, ¿qué es la levadura? La levadura es la masa constituida principalmente de microorganismos capaces de actuar como fermentos. Se emplea para leudar pan o leudar tortas. Si consideramos la concordancia entre las parábolas, ¿se acuerda usted que en un principio dijimos que había una concordancia entre estas 6 parábolas a las cuales Jesús compara el reino de los cielos, entre la primera y la sexta, la segunda y la tercera, y la cuarta y la quinta? Si comparamos la concordancia de la parábola anterior, la cual fue el grano de mostaza, con esta parábola a la cual Jesús se refiere, que es la levadura, podremos, mejor dicho, entender el significado de esta parábola. Mire, la parábola anterior trató de cómo la fe que llega a ser como un grano de mostaza, el grano que es sembrado y crece hasta convertirse en un árbol. Algo tan pequeño como un grano de mostaza puede producir grandes cosas. Ahora, o sea, es algo que va de menos a más. Si tomamos lo que el Señor Jesús nos habla en esta parábola acerca de la levadura, Él nos dice que una mujer toma la levadura y la esconde en 3 medidas de harina hasta que la levadura leuda todo. Mire, en el Nuevo Testamento, una medida, recuerde que Jesús dijo que la mujer escondió la levadura en 3 medidas de harina. En el Nuevo Testamento, una medida equivale a 7 cuartos. Espero hacerme entender.
Mire, una medida de levadura equivale a 7 cuartos. ¿A qué me refiero? Eso quiere decir que es 1.750 o 1.75 si fueran kilogramos o si fueran libras. ¿Sí me explico? Pero la Biblia dice que esta mujer no tomó una medida de harina, sino que tomó 3. O sea, si convertimos eso, las 3 medidas de harina serían el equivalente a 5.25 kilos de hoy, o libras en todo caso, ¿verdad? Y mire esto, estas 3 medidas o 5.25, digamos, claro, hay diferencia entre lo que es 1 kilogramo y una libra. La libra es menos de la mitad de 1 kilogramo. Pero como el Señor Jesús no especificó si eran kilogramos o libras, solamente lo vamos a dejar de esa manera. Entonces, en este caso, estas 3 medidas de harina serían 5.25, ya sea kilogramos de harina o libras de harina. Ahora, esto es muy importante, hermano, porque esa medida o esas 3 medidas que la mujer toma eran suficientes para preparar 150 barras de pan. Bueno, pero ¿qué hizo de alguna manera que aquella harina se expandiera para hacer tal cantidad de pan que pudiera abastecer a 150 personas? Bueno, fue la levadura, que es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Ahora mire, esta parábola, desde luego, y aquí es donde quiero entrar a algo muy importante, se aplica en 2 sentidos. Regularmente nosotros, si hemos leído la Biblia, la aplicamos en un sentido, en el sentido general, que después lo vamos a ver. Pero en esta mañana, digamos, mirando un poquito con detenimiento a lo que Jesús se está refiriendo, voy a tomar un aspecto de esta parábola y después tomaré el otro aspecto. Primeramente, ¿qué puede significar o qué significa esta parábola a la cual Jesús se refiere? Que el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó 3 medidas de harina, las pone en la masa y luego la masa leuda todo. Ahora, mire, primeramente voy a decirlo de esta manera y al decir esto, bueno, tengo que tener alguna base para poder basar mi pensamiento. Vamos, esta primera parte de lo que es la parábola de la levadura se refiere al avance silencioso de la levadura. Cualquier mujer que ha cocinado y le pone levadura a la harina sabe que aquello es silencioso, pero que sin embargo está surtiendo un efecto. Entonces, esto se refiere al avance silencioso de la levadura, o sea, del evangelio a través de la mujer o la iglesia hasta abarcarlo todo. Mire, para muchos estudiosos, la parábola de la levadura es el único pasaje bíblico donde la levadura tiene un significado honroso. Sin embargo, otros opinan que aún aquí significa corrupción. Mire, esta palabra corrupción, manténganla en la mente. Después la vamos a ver, no en esta mañana, desde luego, porque le digo, yo quiero que ambos veamos las 2 facetas, cómo una sola parábola puede significar ambas cosas, dependiendo desde la perspectiva que uno la vea. Ahora, tomemos ambas facetas de esta parábola. Mire, Lucas, en Lucas 13, 20 al 21, aunque Lucas no le llama exactamente como Jesús le llamó el reino de los cielos, es semejante a una mujer que toma levadura y la pone en 3 medidas de harina, pero aunque no le llama el reino de los cielos, pero Lucas en 13 del 20 al 21, él dice exactamente lo que está diciendo Mateo. Y tanto Mateo como Lucas, ambos involucran a una mujer. Ahora, Jesús, cuando habló de estas cosas, ¿qué es? A una ocasión, cuando comenzamos a hablar de estas parábolas, decíamos que una parábola es una ilustración del ámbito o una enseñanza del ámbito terrenal con una aplicación espiritual. Por eso decíamos, Jesús en sus enseñanzas habló de árboles, habló de raíces, habló de animales, habló de cosechas, habló de granos, habló de frutos, porque era aquello con lo cual estaba la gente familiarizada.
Ahora, cuando él habla de la mostaza, perdón, bueno, también habló de la mostaza, desde luego, pero cuando él habla de la levadura, seguramente Jesús, esta lección, él había aprendido en su propio hogar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Bueno, porque Jesús, como cualquier otro joven judío, cualquier otro joven hebreo, había crecido en el seno de un hogar. Entonces, usted sabe, los niños, todos pasamos por eso. Somos muy perspicaces, somos observadores y a veces aprendemos cosas porque precisamente estamos en esa etapa de la vida donde todo nos causa asombro. A medida que uno crece, bueno, uno ya ve el amanecer. Ah, pues sí, amaneció otra vez, amaneció nublado, amaneció soleado. Uno lo mira, usted sabe, como algo natural. Pero sin embargo, un niño, cualquier cosa que ve la está observando detenidamente y aprende una lección. Jesús, él nació en el seno de un hogar formado por José y María y los demás hermanos o hijos de María y de José que vinieron después. Pero él, digamos, como niño, digámoslo así, o aún como un adolescente o como un joven, para él no era extraño el ver que María en algunas ocasiones, quizá ella misma hizo pan ahí en su casa, lo horneó, pero él se fijó en aquel elemento que hacía que la harina se esponjara. Y ese elemento que se le ponía era levadura, efectivamente. Mire, en aquellos días, hoy en día, la ama de casa o aún el varón no necesita hacer el pan en su propia casa. Hay suficientes panaderías casi en cada esquina para que la gente vaya y compre su pan. En tiempos del Señor Jesús, en aquellos días, el pan que la gente consumía se cocía en las casas. Entonces, Jesús, quizá en su infancia, en su adolescencia, de ahí fue donde aprendió esto. Mire, pero regresemos a la levadura. La levadura no es otra cosa. Y voy a llamarlo en esta solamente para darle una idea. La levadura no era más que un pellizco. ¿Sabe qué es un pellizco? Usted lo que puede abarcar con estos dos dedos. La levadura no era más que un pellizco de la masa anterior que había acabado de fermentar. Ahora, eso es lo que es la levadura. O sea, uno no necesitaba invadir el pan de levadura para hacerlo que aumente, que esponje, solamente un pellizco, poquito. De ahí que después vamos a ver a lo que dice la Biblia, que un poquito, un pellizco de levadura leuda toda la masa. No se necesita más. Ahora, para los judíos, la levadura simbolizaba una influencia mala, porque ellos identificaban la fermentación que producía la levadura con la putrefacción. Ahora, regresemos a esta lección de Jesús. Jesús seguramente había visto a María meter un poquito, una pizca, digámoslo hoy en día, una pizca de levadura en la masa, y entonces eso hacía, imagínense, ese pellizco, esa pizca de levadura que María había puesto en aquella masa, hacía que toda la masa cambiara su aspecto. Bueno, yo creo que en esta mañana no estamos aprendiendo algo nuevo, creo que todos sabemos eso, ¿verdad? Por eso Jesús usó este ejemplo para sus enseñanzas. Y como le decía, esta parábola puede ser interpretada tanto en una manera positiva, que la tiene, que es lo que vamos a ver en esta mañana, como en otra manera negativa, que después lo vamos a ver y tomar algunas porciones de la Biblia y lo que el profeta habla al respecto. Ahora, entonces regresamos. No se requiere ni siquiera una cucharada de levadura, apenas una pizca. Ahora, ¿qué significa eso? Mire, porque Jesús está identificando eso. El reino de los cielos es semejante a una mujer que toma la levadura y la pone en 3 medidas de harina. ¿Qué significa eso? Ahora, pero el resultado final es que con esa pizca de levadura que la mujer puso, leudó toda la masa. ¿Qué significa esto? Mire, el reino de los cielos, hablando del cristianismo, surge
así como se requiere apenas una pizca de levadura, el reino de los cielos surge de unos principios pequeños. ¿A qué me refiero con esto? El trozo de levadura era muy pequeño, sin embargo, cambiaba el carácter de toda la masa. Ahí es donde yo quiero que usted mantenga su mente. Mire, pero el asunto es no solamente hablar como dando aquí una lección de cocina o de repostería, mejor dicho, sino más bien el significado de lo que esto puede representar para nosotros. Porque al fin y al cabo, Jesús, al hablar estas cosas, nos quería enseñar una lección, que yo espero que en esta mañana nosotros la aprendamos. Mire, comencemos con esto. El cristianismo, el reino de los cielos, surge de principios muy pequeños. ¿Cómo podemos entender esto? Mire, una persona, y aquí vamos a hablar individualmente, una persona puede ser el eje, o usted sabe, el foco, aquello que causa la atención, que atrae la atención. Una persona puede ser el eje o el foco de problemas o de paz, no solamente en el vecindario, sino aún en la iglesia. Una persona problemática, donde quiera se conoce. Y no necesita ponerse aquí un letrero que diga peligro, problemas, claro que no. Aquí en la iglesia incluso nos conocemos bien. Y sabemos quién es una persona problemática sin que uno la tenga que etiquetar. Eso es verdad. Ahora, ¿por qué? Mire. ¿Por qué? Porque muchas veces, para bien o para mal, esa pequeña levadura o esa pizca de levadura en la persona la puede usar o puede ser usada para bien o para mal. ¿Por qué? Mire, el reino de los cielos, y el reino de los cielos no solamente es una frase que hemos escuchado o que repetimos continuamente. El reino de los cielos, nosotros somos parte de él. Por eso en cada una de las parábolas que hemos estudiado acerca de lo que Jesús habló respecto al reino de los cielos, esto no es hablado para la gente que no conoce el evangelio, es hablado para nosotros. Ahora, el reino de los cielos empieza con las vidas dedicadas de hombres y mujeres individuales. ¿Por qué? Mire, porque ya sea donde estudiamos, donde trabajamos, puede ser que seamos la única persona cristiana practicante. ¿A qué me refiero con esto? Mire, el profeta de Dios dijo que hoy en día hay mucha profesión sin posesión. O sea, una cosa es profesar cristianismo y otra cosa es practicar cristianismo. Ahora, en ese caso, en el trabajo, en el hogar, en el vecindario, que la persona, mire, porque muchas veces, hablemos de la escuela, muchas veces puede ser que en el aula, en el salón de clase, en el grupo, el joven o la jovencita sean los únicos cristianos. ¿Sí me explico? Y el propósito de Dios no es que él o ella se camufleen entre los demás para evitar llevar el reproche por causa de Jesucristo y actúen disimuladamente como los demás actúan. Porque entonces, si es así, entonces la harina tuvo un mayor efecto sobre la levadura y no la levadura en efecto sobre la harina. ¿Me explico? Ahora, claro, ser levadura no es fácil. ¿Por qué? Porque eso implica llevar el reproche. Eso significa que las personas se burlen de él o de ella.
porque le van a decir que es anticuado. Y mire, más hoy en día, que estamos viviendo en un tiempo donde la situación en las escuelas es perversa, es terrible. Y entre más suben de preescolar, primaria, secundaria, medio superior y nivel profesional, la situación es más terrible todavía. Pero entonces, la levadura, la persona, y quizá no tenga que subirse ahí en el escritorio del salón y predicarles un gran sermón a todos los oyentes, pero tan solo con su comportamiento, con su actitud, el joven o el niño, o la joven o la niña, están afectando la vida de los demás. Escuche, y lo están afectando para bien. Por eso, en este caso, la misión, ahora no solamente me refiero a los jóvenes estudiantes, aún las personas que trabajan. ¿Qué va a hacer el hombre? Y no digo solamente el hombre, eso ya, usted sabe, las mujeres hace mucho que perdieron el rubor también en eso. Que están contando, diciendo vana palabrería, y entonces uno se ríe disimuladamente para que no vayan a pensar que uno no está cooperando con ellos, en vez de que la persona se pare por los principios del cristianismo. Nadie está obligado a escuchar cosas vulgares, a ver cosas vulgares, a hablar cosas vulgares. Entonces, es ahí donde está la misión, o nuestra misión, de llevar la levadura en este sentido del reino allí, para que esta levadura afecte a los demás, así como la levadura natural afecta a la harina. Mire, o como Jesús también se refirió en los evangelios, cuando él dijo que vosotros sois la luz del mundo. Mire, él primeramente se puso como ejemplo y él dijo, yo soy la luz del mundo. Y en verdad él lo es. Aún Jesús, aunque no está físicamente, su Espíritu Santo es la única esperanza que el mundo tiene. El evangelio, la luz del evangelio, del verdadero evangelio, es la única esperanza que el mundo tiene. Pero él no solamente se quedó con ese atributo de ser él la luz del mundo, sino que él dijo, ustedes también son la luz del mundo. Mire, y como le decía, a veces la persona, porque esto también se puede dar, no se trata de la que persona, el joven, la niña, la persona mayor, haga un alarde, porque muchas veces se cae en la hipocresía, solamente mostrar algo, mostrar la fachada. Decir, usted sabe, yo soy un cristiano, porque los hechos hablarán más que las palabras en cualquier momento. Y a veces no son las grandes cosas, son las pequeñas cosas. Mire, yo ayer estaba leyendo, ahorita se la voy a leer, una pregunta sencilla que le hicieron al profeta de Dios. Esta pregunta no implica el revelar un gran misterio, pero cuando esta persona se la hizo, yo creo que en ella había una gran dosis de honestidad. Y le pregunta al profeta de Dios, la pregunta 4:17, esto está en preguntas y respuestas, número 1, predicado el 30 de agosto bueno, es la pregunta 4:17, quizá tengan mal la fecha. Y mire una pregunta tan sencilla. Y yo cuando la leí hubiera dicho, ¿qué hubiera contestado yo si a mí me hubieran hecho esa pregunta? ¿Qué hubiera contestado a cualquier persona si a esta persona se le hubiera hecho esta pregunta? Dice, yo tengo una amiga, esto es lo que le estaban preguntando al profeta. Yo tengo una amiga a quien amo mucho. Ella ha tenido algunas cintas y cartas que yo creo que nunca he hablado con ella. Realmente creo que tengo miedo de destruirla y perderla como amistad. ¿Qué debería de hacer? Ahora, cuando esta persona, yo no sé si sea hombre o mujer, quien escribió esta pregunta, cuando dice ella ha tenido algunas cintas, seguramente se refería a algunos audios del profeta de Dios.
Pero entonces esta mujercita o este hombre tenía suficiente sinceridad en él para, primeramente, expresarle al profeta de Dios que tenía miedo, porque eso es lo que la persona expresa. Si acaso porque aquella cinta cayó en las manos de la persona, esto la hiciera perder su amistad. Cualquiera de nosotros hubiéramos reaccionado de una manera radical y hubiéramos dicho: hermana, para usted su primer deber es Cristo, nunca comprometa su amistad con las cosas del Señor. Y hubiera sido una buena respuesta. Pero mire, un profeta, ¿por qué es un profeta? Precisamente por eso. Supo darle la respuesta adecuada. Y en vez de decirle: déjela en paz, total, si es predestinada va a creer, y si no, no, el profeta no dijo eso. Él dijo: háblele a ella en amor. O sea, si esta persona era, aunque sea una pizca de levadura, que a través de ese amor lograra influir a aquella persona que tenía miedo de perder. Ahora mire, yo valoro mucho esto. ¿Por qué? Porque habla, dice: yo tengo una amiga a quien amo mucho. Usted sabe, nosotros podemos tener familiares, podemos tener compañeros de trabajo, compañeros de escuela, hermanos en la iglesia. Pero un amigo es más cercano que un hermano, dice la Biblia. Bueno, eso es lo que dijo el proverbista. ¿Por qué? Realmente tener una amistad, eso significa mucho. Porque una amistad va a estar con la persona cuando los vientos van en favor y cuando los vientos van en contra. No es una amistad hecha por las circunstancias. O voy a ser mi amigo de él o de ella, a ver qué beneficio puedo obtener de él o de ella. Eso, hermano, eso no es nada. Pero si esta persona decía que tenía una amiga a quien amaba mucho, quiere decir que para ella o para él esta amistad representaba tanto que no la quería perder aún. Usted sabe, cuando había una cinta del profeta de por medio. ¿Y qué le dijo el profeta de Dios? Háblele a ella en amor. O sea, el amor es esa parte de la levadura. Por eso el profeta de Dios dijo que el amor ha conquistado las más grandes batallas, no el odio, hermano. El profeta de Dios dijo que odio engendra odio, pero amor engendra amor. Entonces le dijo: ámela. O sea, tenga suficiente levadura en usted para, bueno, no digo contaminarla, para influenciarla a ella. Dice, creo que contesté esa, pero no traten de forzar nada en nadie. Oh, esto es maravilloso. No. Tan solamente sea más levadura. Y eso automáticamente va a tener que cumplir su propósito. No traten de forzar nada en nadie. Solamente sean salados. Ellos anhelarán ser como ustedes. Yo creo que esta persona, quien hizo esta pregunta, eso la satisfizo. O sea, y mire, yo creo que ella respiró profundo y recibió un gran alivio, pensando que el profeta dijo: déjela en paz, usted primero está Cristo y lo demás es lo demás. Pero ve usted, con razón, mire, ahorita se me va esa palabra que usa Linda Neville, una hija del hermano Neville. Dice que cuando ella era pequeña, aún en esos temas de Navidad que la gente tanto se escandaliza, él hablaba ella usa la palabra thoughtfulness en inglés, que es aquella consideración que el profeta tenía por las personas. Él era el profeta Elías, pero también era un hombre que tenía consideración hacia las personas. Prueba de ello es esto que acabamos de leer.
Y la única manera de tener consideración hacia alguien más es ponerse en los zapatos de ellos. Ahora, entonces para mí esto es maravilloso. Mire, un párrafo tan pequeño. ¿Cómo es que esta persona podía hacer esa levadura que podía influenciar a alguien más? Por eso yo creo que si hubo alguien, y lo voy a decir en este sentido, que fue la mejor levadura que Dios nos pudo haber enviado, fue un profeta. Porque Él no solamente nos influenció con su palabra, del cual yo todavía, y que Dios me ayuda a nunca hacerlo, nunca he perdido la capacidad de asombro ante lo que leo del profeta de Dios. Pero también nos influenció con su vida. Termino. También, esa es la labor de cualquier ministro, donde quiera que esté, aquí o en cualquier otra iglesia. Mire, el profeta dice tanto en una oración tan sencilla y tan hermosa. En Apocalipsis capítulo 4, parte 2, predicado el 1 de enero del 61, párrafo 28. Él está orando y dice: rogamos ahora, póngase de pie, rogamos ahora que tú bendigas nuestra iglesia aquí. Y al hermano Neville, nuestro valeroso pastor, tu humilde siervo, rogamos por nuestros diáconos y nuestros síndicos, que tú les des el año más grande que ellos hayan tenido. Concédelo, Señor, dales una larga vida, fortalécelos, Señor, ellos son tus siervos, que siempre puedan mantenerse valientes en el puesto del deber. Bendice al laico, a los miembros, a tus hijos amados que vienen a esta casa. Dios, reclamamos el alma de cada uno de aquellos que cruza la entrada de esta casa. Lo reclamamos para ti, Señor. Ayúdanos a ser tales ministros que traerán la palabra tan sencilla y fielmente por el Espíritu Santo, que ellos anhelarán ser como tú, Señor. Concédelo. Sana a los enfermos y a los afligidos que entren, y por todo alrededor del mundo, concédelo en cada casa de Dios. Entonces, creo que el ministro debe tener suficiente levadura también para influenciar, para impactar correctamente a los demás. Pero también el grupo de creyentes debemos de tener suficiente levadura para que a través de nuestro testimonio podamos ser capaces de influenciar correctamente a alguien más. Eso es parte de esta parábola a la cual se refirió Jesús. Esta es una parte que estamos estudiando en esta mañana. Después seguiremos estudiando las otras partes hasta tener el cuadro completo. Que Dios bendiga sus corazones. Padre, yo te agradezco en esta mañana, Señor, porque tú nos has permitido avanzar hasta aquí, Señor. El profeta nos dijo que por muy delgada que sea la hoja, Señor, tiene dos caras. Padre, y en esta mañana estamos examinando esta cara de esta parábola, Señor, que tú hablaste, Señor. A lo mejor de nuestro entendimiento, Señor Jesús, siempre intentando traer algo que sea de beneficio para nosotros, Señor Jesús. Padre, tus palabras, tus parábolas tan sencillas tienen tanta enseñanza, Señor. No son cosas misteriosas ni difíciles de comprender, Señor, pero son cosas sencillas, así como tú las hablaste, Padre. En esta mañana, Señor, te pedimos que podamos tener suficiente levadura en ese sentido en nosotros, Señor, para poder influenciar correctamente a alguien más, Señor Jesús. Yo te agradezco por tu palabra y te pido que la pongas en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga con ustedes. Tomen su asiento.